Muy buenos días y bienvenido a la familia Ministerio Camino Eterno, un lugar comprometido con la verdad donde aprendemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy te traigo una reflexión sobre la congregación. ¿Qué tan importante son las denominaciones a la luz de las Escrituras? Y para ello, déjame leerte Hebreos capítulo 10, verso 24, donde normalmente se agarran de este versículo para dar cierta manipulación en los cristianos nuevos. Y dice en el verso 24 del capítulo 10, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, hablando de la venida del Señor. Entonces, el pasaje bíblico está hablando que no debemos dejar de congregarnos, y de allí la enseñanza moderna de que si no asistes a la iglesia estás en pecado, que si no asistes a la iglesia junto con tus hermanos, tú no vas a recibir la bendición de Dios, y así sucesivamente. Pero eso no está diciendo el pasaje en el original. Aquí, en el verso anterior, el número 23, dice: mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió. Habla de mantener firme tu fe. Tu fe es la que debe mantenerse firme, y no dejarte de congregar se refería al hecho de participar con los hermanos para la mutua consolación y exhortación, porque muchos son débiles, más aún los nuevos creyentes, y entonces necesitan tener esa comunión con otros hermanos, con personas que han tenido mayor experiencia en el camino de la fe y pueden brindar un mejor consejo. Entonces, a la luz de la Escritura, dejar de congregar es: no dejes de convivir con tus hermanos en la fe. Y esto es muy importante. Ahora bien, ¿qué tan importantes son las iglesias, las denominaciones en la actualidad? ¿Te has puesto a pensar? Hoy podríamos decir, bueno, tengo una iglesia, un templo cerca de mi hogar, voy a asistir ahí, porque está cerca, ¿verdad? Y me dijeron que los bautistas tienen buena enseñanza. Tengo una bautista a 1 milla, 2 millas, así que iré por allá. La verdad es que pensar de esa manera sería un error. Te explico por qué. Piensa en esto. Si yo quiero ir a abrir un templo, ¿verdad? Y el Estado me pregunta: ¿qué templo quieres abrir? ¿Qué religión quieres realizar? Le digo, bueno, quiero abrir un templo de adventista. Te van a decir, no, no se puede. ¿Pero por qué no? Yo quiero tener un templo adventista. No puedes. Porque los adventistas supervisan las obras. Y ellos deciden quién puede y quién no puede pastorear y representar su ministerio, su templo, su denominación. Hay un supervisor. Y si ellos no te conocen, no te consagran como pastor, tú no asistes ahí, tú no puedes ir y abrir un templo adventista. Y igual manera pasa con la Iglesia Católica. No, porque yo soy el Padre San Juan y quiero abrir una capilla acá en la cochera de mi casa. No puedes. Si no tienes los permisos del Vaticano, si no representas realmente al Vaticano, tú no puedes ir y abrir una capilla en tu casa y en ningún otro lado. Si quieres ser mormón de la misma manera, no puedes. Entonces tú dirás, ¿qué puedo hacer entonces? Porque todo está supervisado y yo no pertenezco a nadie.
Bueno, puedes abrir un templo evangélico. Ahí no hay supervisión. No sé si me voy explicando. Allí no hay supervisión. Entonces, tú puedes encontrar una persona que abre un templo en su cochera, lo cual no está mal. Va a rellenar los formularios legales, le preguntan de qué rama es, si es bautista, pentecostal, no denominacional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y empiezan las personas a congregarse, a escuchar a este pastor, a este líder espiritual, con un gran cartel que puede decir pentecostal, puede decir bautista, puede decir Asamblea de Dios, puede decir lo que él quiera, porque legalmente le dan un permiso para ello. Pero la realidad del asunto es que si tú asistes a una iglesia pentecostal tradicional, no vas a ver personas revolcándose en el suelo, vomitando, saltando, gritando eufóricamente y llamando a todo eso poder del Espíritu Santo. Entonces tú llegas a esa pentecostal y es todo tranquilidad, todo es armonía, todo tiene un orden y se enseña la palabra de Dios. Pero luego si cambia de ciudad y dice, bueno, yo me fui a una pentecostal y es buena, y ves otra que dice pentecostal y tú vas y resulta que es todo lo contrario. Ahí hay salto, hay gritos, hay llantos exagerados, manifestaciones sobrenaturales porque no son espirituales. Hay una diferencia. Hay pastoras y tú dices, wow, pero es pentecostal. No hay quien supervise. Tú vas a una bautista y dices, bueno, los bautistas conocen bien la palabra de Dios, pero resulta que la bautista de una zona y la bautista de otra zona no son lo mismo. Yo puedo abrir un templo en la cochera de mi hogar y poner bautista y no sé quiénes son los bautistas, no conozco la doctrina de fe de los bautistas, no sé cuándo se fundó los bautistas, no sé cuándo se separaron y por qué se separaron. No conozco nada de los bautistas. Pero mi templo tiene un cartel que dice Casa de Oración Bautista. Un ejemplo. Entonces, los sectarios tienen supervisores y no permiten que nadie los represente a no ser que realmente esa persona pertenezca a su movimiento. Los evangélicos que representamos la palabra de Dios somos un desorden. Y esto ha traído confusión en muchos nuevos creyentes. Y es la realidad. Y esto fue una puerta abierta para los lobos. Lobos rapaces que no tienen misericordia del rebaño, que por ganancia deshonesta hicieron mercadería de los hermanos. Porque la ley lo aprueba. Porque la ley lo aprueba. Cualquier persona puede ir y retirar un permiso para poner un templo en su casa, en un local comercial, comprar un terreno, empezar una iglesia nueva. La ley no exige nada a los evangélicos. Cualquiera se levanta de pastor, cualquiera se levanta de pastora, sin tener conocimiento de lo que está realizando. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Tenemos que nosotros ser los supervisores de las iglesias. ¿Y cómo logramos eso? Estudiando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. Mira, no es pecado no congregarte frecuentemente en una iglesia. Porque el pasaje que leímos no habla de que es pecado, condenable, etc. Sino es para alentarnos unos a otros y aprender su palabra. Los templos actuales vendría a ser como una escuela donde tú vas a aprender la palabra de Dios, pero tú tienes la última decisión si la pones por obra o no. El pastor te puede enseñar a perdonar. En una situación tú decides hacerlo o no. El pastor te puede enseñar a ser generoso, tú decides serlo o no. Es una escuela. Es un lugar de aprendizaje de la palabra de Dios. Luego es un lugar para ir a adorar al Señor, junto con otras personas. Y después es un lugar
para que si estás descaído, débil en la fe, tengas hermanos de la misma fe donde te puedan ayudar, aconsejar, administrar, etc. Apoyarte, visitarte cuando estás mal, en necesidades, enfermedades, etc. Incluso para ayuda económica. Eso es, pero no tiene nada que ver con la salvación. Entonces tienes que fijarte bien dónde vas a congregar. Porque no es el congregar el que te salva o el que te condena. Es la doctrina que tú recibes. Esa es la verdad. ¿Qué es la enseñanza que tú vas a recibir de la persona que está ahí enfrente tuyo? Por eso tienes que ser tú el supervisor, ya que no tenemos quien nos represente. ¿Cómo puedo yo supervisar? Estudiando las Escrituras. Si estudias las Escrituras, si tienes un conocimiento pleno de la palabra de Dios y te das cuenta cuando un pastor enseña acorde a la palabra de Jesús o se está desviando del evangelio y presentando un evangelio diferente, entonces te levantas de tu lugar y te vas. Y si puedes llevarte a 2, 3, 4 contigo, son almas que estás rescatando de la cueva de ladrones, de la boca del lobo. Muchos dirán, no, está dividiendo la iglesia. ¿Cuál iglesia? Si se enseña un evangelio diferente, no es iglesia. Si enseña el evangelio de prosperidad, no es un pastor, es un asalariado. Si la doctrina está basada solamente en milagros, prodigios y maravillas, que incluso Satanás lo puede hacer, no es un ministro de Dios. ¿O me equivoco? Muchas personas dirán, no, lo que pasa es que ahí hay muchos milagros, hay mucho mover. ¿Y eso te indica a ti que es un hijo de Dios? ¿Que el pastor es un siervo del Señor? A la luz de la Escritura, no. Porque Satanás también hace milagros que son sobrenaturales. Por eso dije que hay una diferencia entre el mover del Espíritu Santo y el mover sobrenatural. Lo sobrenatural no es de Dios. Es un poder engañoso. Y hoy muchos están congregando donde hay un poder engañoso. Pero al no conocer las Escrituras y a moverse solo por sus emociones, no se dan cuenta. Entonces vemos que no toda iglesia ni toda denominación es de confianza. Yo puedo recomendarte a ti, ve y congrégate. Si ves una bautista del sur, congrégate. Son de sana doctrina. Pero si yo no te hago el consejo completo, te puedo confundir, porque tú vas a ir a cualquier bautista del sur y resulta que están enseñando herejía, pero el hermano Juan me recomendó la bautista. Y el problema es justamente eso, es que como no hay supervisión en el gobierno, el que da los permisos, cualquier persona se levanta y dice, mi templo es bautista, no conoce los bautistas, no conoce sus normas, la doctrina, la fe. Entonces ya no podemos ser como era antes, siglo XVIII para atrás, donde decíamos, sí, ve a cualquier iglesia, congrégate, busca del Señor, tú necesitas perdón, necesitas arrepentimiento, necesitas de Jesucristo. Donde veas un pastor, ve y congrega. Eso era antes. Hoy no podemos hacer eso, porque no sabemos en qué cueva del lobo rapaz estamos enviando a esa persona. ¿Me explico? En Ministerio Camino Eterno Argentina predicamos la sana doctrina. Pero ¿a quién o quién impide que alguien se levante en otro rincón del mundo y se llame Ministerio Camino Eterno? Entonces tú dirás, yo conozco ese ministerio, es de sana doctrina, enseña la verdad del Señor, vamos a congregar ahí. Y no sabes en qué cueva te estás metiendo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no hay quien supervise. Las leyes otorgan permisos para crear templos, pero las leyes no conocen la doctrina de Cristo. Así que cualquiera puede ser pastor legalmente, pero no cualquiera es siervo del Dios Altísimo. Ahí es la diferencia. Entonces, mientras tú buscas
un lugar grande, cómodo para congregarte, unas placas reconocidas, un nombre popular, mi consejo es busca mejor la palabra de Dios. Busca un lugar donde se enseñe la doctrina de Jesucristo. No busques un pastor carismático. No busques el nombre de una iglesia, porque eso no sirve. En lo personal yo te diría, no congregues con los pentecostales, porque la mayoría son neopentecostal en la actualidad. Pero no puedo decir eso porque hay iglesias pentecostales que todavía se mantienen fiel a la doctrina de Jesucristo. Entonces no puedo meter todos en la misma bolsa. Así que el único consejo que puedo darte es supervisa bien. Donde tú vas, analiza todo a la luz de las Escrituras. Y si algo no concuerda con lo que está en la Biblia, entonces ese no es el lugar. Por muy grande, por muy bonito, por muy magnífico que sea su nombre, recuerda, no todos son bautistas, no todos son pentecostales, no todos son Asamblea de Dios. Todos pueden utilizar el mismo nombre, pero sus funciones y sus doctrinas internas pueden ser muy, muy diferentes. ¿Y qué podemos hacer? Estudiar las Escrituras. Solo podemos estudiar las Escrituras. No dejemos de congregar, es decir, no dejemos de tener comunión con los hermanos de la fe, de la misma fe, para exhortación, consolación, ¿sí? Para animarnos unos a otros, conversar, pasar un tiempo con nuestros hermanos de la fe. Pero en cuanto a asistir a un lugar de reunión para adorar y sobre todo aprender doctrina, mucho ojo, porque no todos enseñan la palabra de Dios. Hasta aquí la palabra y la reflexión del día de hoy. Gracias por estar en este live. Que Dios los bendiga grandemente. Se despide Juan Zapata, el predicador. Hasta la próxima. Chao, chao.